Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Javier Salar y hoy vamos a recordar algunos datos importantes sobre la literatura del romanticismo. Ya, vamos a bajar esto por un momento. Listo. Sabemos que el romanticismo nace en Alemania, ¿no? Vamos a poner acá. Upsis. Nace en Alemania. Alemania. ¿Sí? Ese es con respecto al romanticismo. También debemos de saber que el romanticismo no solamente es una corriente literaria, ¿no? Sino es algo cultural, algo que llena a toda la persona, ¿sí? Es una manifestación, es un movimiento, es una explosión de arte, ya que abarca mucho. Por ejemplo, abarca la música, la pintura, las letras, ¿ya? La filosofía, la matemática, la historia, todo eso abarca. ¿A qué se contrapone el romanticismo? Al neoclásico. Al neoclásico, ¿sí? El romanticismo se contrapone al neoclásico. El neoclásico es el uso exagerado de la razón, ¿sí? De la razón. En cambio, el romanticismo no. El romanticismo es eh, más subjetivo, ¿ya? Y está ligado a los sentimientos, sí, a los sentimientos, ¿no? Vamos a ver acá. Listo. Entonces, esta corriente cultural que se manifiesta en varios campos artísticos es muy importante. Nace en Alemania y tiene como tema central los sentimientos, ¿sí? Otra característica importante del romanticismo es que eh, nace acá el yo egocéntrico, ¿no? El yo poético, el yo egocéntrico, ¿sí? Bien, uno de los representantes importantes en Alemania es Goethe, que escribió pues las desventuras del joven Werther. Eh, es una obra, podríamos decir, revolucionaria, porque con esa obra pues muchos jóvenes en la época de Europa, en Alemania, se comenzaron a suicidar, ¿no? Es una manifestación plena de los sentimientos, ¿ya? También debemos de recordar que, acá nos faltó, que el neoclásico nace en Francia, ¿ya? Nace, bueno, ya no hay para colocarlo, nace en Francia. Bien, este movimiento romántico abarca varios países. Por ejemplo, se desarrolla plenamente en Inglaterra, en España y también en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque llega al Perú, ¿no? Al Perú, Estados Unidos, vamos a ponerlo así porque es más fácil. Estados Unidos, Perú. Recordemos también que en el Perú, pues llega el romanticismo 50 años más tarde. Esto es muy importante, ¿sabes? Porque no lo van a tocar de nuevo. Ya, vamos a poner acá. Vamos a separar Perú. Ya. En el Perú llega 50 años más tarde. ¿Por qué? Porque antes del romanticismo en el Perú se vivía el costumbrismo. El costumbrismo. ¿Ya? Recuerden ustedes que en la en el Perú, la literatura se divide en tres partes. La época prehispánica, la primera parte, la época de la colonia, que abarca conquista, la colonia netamente dicha y la emancipación, y la etapa republicana. Ya, el costumbrismo es la primera manifestación literaria en el Perú de la etapa republicana, o sea, después de la independencia del Perú viene el costumbrismo.
¿sí? Después del costumbrismo, 50 años más tarde, llega el romanticismo en el Perú, ¿sí? Llega el romanticismo en el Perú. Vamos a poner acá. 50 años después, ¿sí? Llega el romanticismo en el Perú. ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué? Simplemente porque en el costumbrismo se veía mucho caudillismo, ¿sí? Acá era una pelea, se fueron los españoles, ¿quién gobernaba? Todos querían gobernar el Perú. Por eso que las manifestaciones culturales no fueron rápidamente captadas de España, de Europa, no, se demoró bastante. La gente acá que tenía poder más se preocupaba en obtener el cargo de caudillo o de presidente. No se preocupaba en otras cosas sociales, cívicas que correspondían en ese momento al Perú. No, se preocupaban solamente por el poder. Por eso que después, cuando ya el Perú se establece más, llega el romanticismo, 50 años más tarde. ¿Sí? Los representantes, ya hemos dicho en Alemania, en España, en Inglaterra no hay mucha relevancia, ya solo que se desarrolla. Lo que nos interesa es en España, tenemos a José Zorrilla, a Gustavo Adolfo Bécquer, ya. En Estados Unidos tenemos a los autores que vamos a ver, Edgar Allan Poe y Walt Whitman, y tenemos en el Perú a Salaberry y al gran Ricardo Palma. ¿Sí? Recuerden ustedes también que cuando llegó el romanticismo al Perú, ya había otra corriente que se estaba desarrollando en Europa. ¿Se acuerdan qué corriente es? Era el realismo. ¿Sí? Cuando ya en el Perú se estaba desarrollando el romanticismo, en Europa comienzan a hacer el realismo. ¿Y cuándo llega el realismo en el Perú? En esta etapa de romanticismo se quiebra, termina bruscamente. ¿Por qué? Porque el realismo en el Perú crece o llega acá con la guerra con Chile. ¿Sí? Cuando acá inicia la guerra con Chile, termina bruscamente este apogeo de románticos en el Perú. Bruscamente, y ya estamos ahí en paralelo con Europa. ¿Sí? Con Europa. Ahora, el realismo también en el Perú dura hasta el año 1920 nomás, ¿no? O sea, corto también. Bien. Esto ya lo hemos visto bueno, el año pasado. El romanticismo en Estados Unidos, miren, Estados Unidos no tiene una trayectoria literaria amplia, no tiene ampliamente como, por ejemplo, nosotros podemos hablar de la literatura incaica, no. Tiene algunos románticos, ¿no? Estos son los dos representantes más importantes. No van a encontrar mucho dentro de la literatura eh, histórica de Estados Unidos. Pero también recuerden ustedes que entra la literatura de la esclavitud, ¿no? Porque en esa época también llega la esclavitud y en todos esos más de 200 años de esclavitud de los negros, pues también se crean esa clase de literatura. Un representante, una clara manifestación de esa literatura es La cabaña del tío Tom, que habla de la esclavitud, ¿no? Bueno, ya eso también sería parte de su cultura literaria que en algún momento puedan ustedes aprovechar. Muy bien, vamos a escribir acá nuestro propósito, ¿ya? Reconocer la vida y la obra de de los autores estadounidenses Edgar Allan Poe y Walt Whitman. Ese sería nuestro propósito. ¿Ya? Vamos a escribir reconocer la obra de, en este caso, Walt Whitman. ¿Ya? Vamos a poner Walt Whitman. ¿Sí? WW. Walt Whitman. ¿Ya? Y analizar y comentar su obra
poética. ¿Ya? Comentar sobre su obra poética. Ese sería nuestro propósito de la sesión de hoy. Muy bien, estudiantes, vamos a parar acá la grabación.